video resumen número 3. El tema que vamos a trabajar, la primera parte de nuestro video resumen, es valores máximos y mínimos. Entonces, para trabajar máximos y mínimos, nosotros vimos algunos teoremas en la clase. El primer teorema era el que nos decía de que si nosotros estábamos en un punto en la función y alrededor de ese punto todos los valores eran más pequeños que los valores que daba la función en ese punto, entonces decíamos que eso era un mínimo local, ¿así? Es decir, lo que tenemos es una montaña, donde estamos en la cima de la montaña y alrededor de la cima de la montaña todos los puntos están a diferentes alturas, ¿así? Eso era lo que hablábamos de un mínimo, ¿así? Local, porque puede ser que alrededor haya montañas más, un máximo que diga, alrededor puede ser que haya montañas mucho más grandes, ¿así? Ahora, cuando hablamos de un mínimo, realmente lo que estamos diciendo es de que nosotros nos estamos situando en un punto, ¿verdad? Y alrededor de ese punto, todos los demás puntos tienen valores o mayor altura o valores más grandes en la función. Entonces es lo que se conoce como un valle. Y eso es lo que vamos a trabajar como mínimos relativos. Entonces, en la idea de máximos y mínimos que teníamos de la mate 1, que era sacar la primera derivada, se mantiene. ¿Por qué? Porque en la mate 1 lo que decíamos era que si nosotros teníamos una función a la cual en un punto, ¿verdad? Por ejemplo el punto A y f de A, ¿así? Si en este punto nuestra derivada, si se dan cuenta, si calculamos la derivada aquí, nos da con pendientes positivas, ¿sí? O sea que en este intervalo es creciente. Y en este intervalo, la derivada, ¿sí?, nos da pendientes negativas. En este punto exactamente lo que tenemos es que la pendiente, o sea que la derivada evaluada en A es igual a 0. Aquí da que f evaluada en un x mayor que A, f' en un x mayor que A es menor que 0. Y aquí nos queda que f' en un valor x menor que A nos da mayor que 0, ¿sí? Entonces la idea era la derivada, o sea la pendiente de la recta justamente en este punto daba 0. Entonces esa idea se mantiene, nosotros seguimos buscando para encontrar la cima de la montaña o la parte más baja de un valle, seguimos buscando las rectas, pero en este caso no sería solo una, serían varias rectas que cuando pasan por ese punto tenemos pendiente 0. Entonces lo que vamos a hacer es, como no tenemos una sola recta, porque en la primera derivada teníamos solo una derivada, aquí lo que vamos a tener son muchas derivadas, ¿sí? Entonces tenemos que ver que todas las derivadas en ese punto den como resultado un incremento de 0, ¿sí? Entonces para hacer eso tenemos que usar algo que trabajamos en el video resumen pasado, que es la derivada direccional. Lo que vamos a pedir es, en lugar de pedir que la derivada sea igual a 0, vamos a pedir que la derivada en cualquier dirección sea igual a 0. Entonces escribimos la derivada en dirección de cualquier vector u de la función f en el punto x, y sea igual a 0. Eso es lo que queremos. Entonces nosotros sabemos que la derivada en dirección del vector u de la función f lo podemos escribir como el gradiente de la función producto punto del vector unitario, y eso queremos que sea igual a 0. Ahora, el vector unitario es el vector de longitud 1, ¿sí? Entonces no puede ser el vector nulo. Entonces aquí el gradiente tiene que ser igual a 0 para que esta expresión sea 0. Entonces en lo que paramos es en de que el gradiente de la función tiene que ser igual, ya no al 0 escalar, sino al 0 vector, ¿sí?, o al vector nulo. Ahora, escribimos quién es el gradiente. El gradiente, si estamos trabajando una función en 3 dimensiones, sería la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto x, y, como la derivada parcial de la función con respecto a y en el punto x, y eso queremos que sea igual al vector nulo. El vector nulo, recordemos que tiene componentes 0, 0, ¿verdad? Entonces, para que estos dos vectores sean iguales, sus componentes tienen que ser iguales, y nos queda que la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto x, y tiene que ser igual a 0, y la derivada parcial de la función en el punto x, y tiene que ser igual a 0, ¿así? Los puntos x, y
que cumplan, que hacen a la derivada parcial con respecto a x y a la derivada parcial de f con respecto a y igual a 0, son a los puntos que nosotros les vamos a llamar nuestros puntos críticos, ¿sí? Que era el equivalente a encontrar quiénes eran los x's que hacían que la derivada fuera 0, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Muy bien, entonces ahorita vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Bien, entonces estamos en el ejemplo número 1, tenemos la función 2x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy más 2x más 2y, y lo que queremos es encontrar sus puntos críticos. Todavía no nos preocupamos si son máximos y mínimos, solo queremos saber cuáles son los puntos críticos de la función. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada parcial, las dos derivadas parciales de la función, una con respecto a x y la otra con respecto a y. Entonces hagámosla, saquemos la derivada parcial de la función con respecto a x, ¿sí? Eso va a ser igual a 4x, la derivada parcial de y al cuadrado con respecto a x es 0, más 2y más 2, ¿sí? Tenemos ahí nuestra derivada parcial de la función f con respecto a x. Ahora hacemos la derivada parcial de la función con respecto a y, y eso nos quedaría, este 0, este nos queda 2y, voy a escribir el 2y aquí, este nos queda 2x, escribimos el 2x aquí solo para tener orden, este 0 y este es 2, ¿sí? Entonces ahí tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y. Lo que debemos de hacer ahora es igualar a 0. Igualamos a 0. Entonces lo que nos queda aquí es un sistema de ecuaciones. Si se dan cuenta tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces tenemos que resolver el sistema. Para resolverlo lo voy a escribir así, vamos a escribir 4x más 2y es igual a menos 2 y 2x más 2y igual a menos 2. Ambas ecuaciones las puedo dividir dentro de 2, entonces voy a dividir dentro de 2. Me va a quedar 4 dividido 2 son 2, 2 dividido entre 2 es 1, y menos 2 dividido entre 2 es menos 1. Aquí nos quedaría x más y es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos el sistema ahí, podemos hacer una sustitución, ¿verdad? Hacemos de esta, despejamos y, nos queda que y es igual a menos 1, menos x, ¿verdad? ¿Sí? Estamos usando esto. Y ahora, esta la sustituimos en la y, esta que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto por la y. Entonces nos quedaría 2x menos 1 menos x es igual a menos 1. Entonces nos queda x menos 1 es igual a menos 1. Y ahí tenemos de que x es igual a 0. ¿Sí? Si x es igual a 0, y es igual a menos 1. De esta, ¿así? Sustituimos el valor de x como 0 y nos queda que y es igual a menos 1. Entonces ya tenemos de que y es igual a menos 1. Entonces el punto crítico es el punto 0, ¿cómo? Menos 1. Ese es nuestro punto crítico. Y lo hicimos justamente, hagámoslo otra vez, sacamos las derivadas parciales, ¿verdad? ¿Sí? La con respecto a x, con respecto a y, igualamos a 0, ¿verdad? Paramos en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Resolvemos el sistema, y el resultado del sistema, los valores de x y de y que cumplen el sistema, son los puntos críticos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este es el fin del ejemplo número 1. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es, lo que teníamos antes era el criterio de la primera derivada, ¿sí? Que sacamos la primera derivada y encontrábamos puntos críticos. En nuestro criterio de la segunda derivada, realmente lo que estamos preguntándonos es cuál es la concavidad de una función en dimensiones diferentes del plano, ¿verdad?
Entonces, nos recordamos de que nosotros para hacer esto, lo que hacíamos era que sacábamos la derivada de la función y analizábamos en qué intervalos esa derivada era creciente y decreciente, que era lo que le llamábamos el teorema de concavidad. Ahora después lo que hicimos fue de que nos dimos cuenta que lo que podíamos hacer era sacar la segunda derivada de la función, y con la segunda derivada de la función evaluada en el punto crítico, mirábamos el signo de la segunda derivada y así podríamos concluir si era máximo o era mínimo el punto crítico, ¿sí? Cuando trabajamos en tres dimensiones, realmente en lo que paramos es en sacar la derivada direccional de la derivada direccional de la función, ¿ya? Ahora, este camino lo vamos a hacer en la clase, ¿sí? Pero es importante recordarte que lo que estamos haciendo es la derivada de la derivada direccional, que es la segunda derivada. Ahora, después de hacer el camino y hacer las factorizaciones que vamos a trabajar en la clase, llegamos a una prueba, ¿sí? Nos damos cuenta que hay un factor que sale de esto, que le pusimos de nombre d de x, y, que es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x por la derivada parcial es la derivada parcial de la función con respecto a x de la función con respecto a y menos la derivada de la función con respecto a x con respecto a y elevado al cuadrado, ¿sí? Este es un factor que sale justamente de una factorización que se hace en la demostración que vamos a trabajar en la clase. Entonces, con este factor llegamos a tres conclusiones. Número uno, de que si d es mayor que 0, ¿sí? Y la segunda derivada parcial de la función con respecto a x es mayor que 0, nosotros tenemos un mínimo local, ¿sí? 2. Si d es mayor que 0 y la derivada parcial de la función con respecto a x es menor que 0, lo que tenemos ahí es un máximo local. Y caso número 3 es, si d es menor que 0, la prueba no concluye, ¿sí? Es decir, no sabemos si es un máximo o es un mínimo. No podemos decir de que es ninguno de los dos, ¿sí? Lo único que podemos decir es que esta prueba no nos sirve para llegar a la conclusión de que si es máximo y mínimo, y lo que tenemos que hacer es un análisis del entorno del punto que estamos trabajando, o trabajar sobre el criterio de la primera derivada. Entonces, con esto escrito aquí, podríamos ya hacer nuestro segundo ejemplo, que realmente va a ser la continuación del primer ejemplo. Agarremos el primer ejemplo y calculemos si el punto que encontramos es un máximo o es un mínimo local, o si la prueba no es concluyente. Entonces escribamos el ejemplo número 2. Muy bien. Entonces estamos aquí en nuestro ejemplo número 2. Continuación del ejemplo número 1. Aquí ya tenemos el punto crítico que habíamos encontrado del primer ejemplo, que era el 0,-1. En las derivadas parciales también las volví a copiar, que es la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Y ahora quiero que apliquemos el criterio de la segunda derivada, que sería encontrar la derivada de la función con respecto a x, ¿sí? La segunda derivada parcial. Entonces nos quedaría derivada de la función con respecto a x sería 4